La suegra golpeó a Ana, su marido se rió. Pero a la mañana siguiente ambos se arrepintieron para siempre. Parte 1. La humillación. El sonido de la taza al romperse contra el suelo fue seco. Demasiado seco. Como si no fuera un accidente sino una señal. Ana no se movió. Se quedó de pie frente a la mesa, con la mirada fija en los pedazos de porcelana esparcidos a sus pies. Sabía lo que venía. Siempre lo sabía. ¿Otra vez? La voz de su suegra cortó el aire como una cuchilla. ¿De verdad no puedes hacer nada bien? Ana tragó saliva. No respondió. Nunca respondía. Porque cada palabra solo empeoraba todo. Es increíble, continuó la mujer, levantándose lentamente de su silla. Una inútil completa. Los pasos de su suegra resonaron en la cocina. Lentos. Pesados. Calculados. Ana sintió como su cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo. Lo siento, murmuró finalmente, sin levantar la mirada. Silencio. Un segundo. 2. Y luego una risa. No una risa amable. No una risa leve. Una risa cargada de desprecio. ¿Lo sientes? Repitió la suegra. Siempre lo sientes. Pero nunca cambias. Ana apretó los dedos. Fuerte. Tanto que las uñas se le clavaron en la piel. Pero no levantó la cabeza. No podía. Porque sabía. Que si lo hacía, vería esa mirada. Esa mirada que la hacía sentir. Pequeña. Invisible. Nada. Mamá, una voz masculina apareció desde la puerta. ¿Qué pasa ahora? El corazón de Ana dio un salto. Lento. Doloroso. Giró apenas la cabeza. Lo suficiente para verlo. Él. Su marido. Marco. De pie. Observando la escena. Sin prisa. Sin preocupación. Como si todo esto fuera normal. Tu esposa, respondió la suegra sin apartar la mirada de Ana. Ha vuelto a romper algo. Marco suspiró. Un suspiro largo. Cansado. Pero no de la situación. De ella. Ana dijo, negando con la cabeza. ¿Cuántas veces? Ese tono. Peor que un grito. Mucho peor. Ana bajó aún más la mirada. Fue un accidente. Siempre es un accidente, interrumpió él. Seco. Frío. Silencio. Pesado. La suegra cruzó los brazos. Yo a tu edad ya llevaba una casa entera, dijo. Y sin romper nada. Ana cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque dentro. Algo se movió. Algo pequeño. Pero distinto. Voy a limpiarlo, susurró. Se agachó. Despacio. Recogiendo los pedazos. Uno por uno. Como si cada fragmento fuera parte de ella. Ten cuidado, dijo Marco sin moverse. No quiero que ensucies más. Ana se quedó congelada un instante. Pero siguió. Sin decir nada. El silencio se instaló en la cocina. Pero no era paz. Era presión. Porque cada gesto, cada palabra, cada mirada, la aplastaban. Lento. Constante. No entiendo cómo llegamos a esto, murmuró la suegra. Mi hijo merece algo mejor. Ana sintió el golpe. Directo. Sin defensa. Y entonces. Marco habló. Lo sé. 2 palabras. Nada más. Pero fueron suficientes. Ana dejó caer un pedazo de porcelana. El sonido volvió a romper el silencio. Pero esta vez no fue un accidente.
Fue su mano. Temblando. Perdón. Otra vez. Siempre lo mismo. Pero dentro. Algo ya no era igual. Porque por primera vez. Esas palabras. Le supieron amargas. Falsas. Y lo peor. Innecesarias. Deja eso, ordenó la suegra. No quiero que te cortes y luego tengamos que ocuparnos de otro problema. Ana levantó la mirada. Solo un poco. Y sus ojos se cruzaron con los de Marco. Un segundo. Nada más. Pero en ese segundo vio algo. No era odio. No era ira. Era peor. Indiferencia. Como si ella no importara. Como si no existiera. Ana bajó la mirada otra vez. Pero ahora ya no era por sumisión. Era para ocultar lo que acababa de aparecer en sus ojos. Algo nuevo. Algo peligroso. Porque en ese instante, mientras recogía los restos rotos, entendió algo. No era la taza. No era la cocina. No era la discusión. Era todo. Y llevaba demasiado tiempo aguantándolo. Termina rápido, dijo Marco. Tenemos que salir. Ana asintió. En silencio. Pero dentro. Algo ya no obedecía. Algo empezaba a despertar. Y ninguno de los dos, ni su marido, ni su suegra, tenían la menor idea de lo que acababan de provocar. Parte 2. La provocación. La puerta se cerró con un golpe seco. No fue fuerte, pero fue suficiente. Como todo en esa casa. Nada era exagerado. Pero todo dolía. Ana se quedó sola en la cocina. Con los restos ya recogidos. Con las manos aún temblando. Con el pecho apretado. Silencio. Por fin. Pero no era alivio. Era un vacío incómodo. Miró sus manos. Pequeños cortes. Finos. Casi invisibles. Perfecto, susurró. Y por primera vez. No sonó triste. Sonó diferente. Se levantó lentamente. Fui al fregadero. Abrió el agua. El frío le recorrió la piel. Pero no reaccionó. Como si ya estuviera acostumbrada a todo. Pero algo seguía ahí. Esa sensación. No era rabia. Todavía no. Era acumulación. Años. Palabras. Gestos. Miradas. Y hoy. Algo había cambiado. El sonido de la llave girando la sacó de sus pensamientos. Ana no se giró. No hacía falta. Sabía quién era. ¿Sigues aquí? La voz de su suegra volvió a llenar el espacio. Pensé que al menos sabrías desaparecer después de arruinar el ambiente. Ana cerró los ojos un segundo. Lento. Controlado. Estoy limpiando, respondió sin girarse. Silencio. Siempre limpiando, repitió la mujer. Como si eso arreglara lo que eres. Ana apretó el borde del fregadero. ¿Qué soy? Preguntó. La pregunta salió sola. Y en el instante en que lo dijo, supo que había cometido un error. Silencio. Largo. La suegra sonrió. ¿De verdad quieres saberlo? Ana no respondió. Pero tampoco se retiró. Eres una carga, dijo la mujer, avanzando lentamente. Un error. Cada palabra. Como una gota. Constante. Inevitable. Mi hijo tenía futuro, continuó. Tenía opciones. Ana respiró hondo. Y te eligió a ti. Pausa. Todavía no entiendo por qué. El golpe fue directo. Pero esta vez
Ana no bajó la cabeza. Esta vez. Se giró. Despacio. Y la miró. A los ojos. La suegra se detuvo. Solo un segundo. Lo suficiente para notarlo. Cuidado, dijo. Esa mirada no te queda bien. Ana no respondió. Pero no bajó la mirada. Y eso. Fue nuevo. ¿Te crees algo ahora? La mujer se acercó más. ¿Por qué preguntas? Silencio. No olvides tu lugar. La frase. Pesó más que todo lo anterior. Porque era verdad. O al menos. Lo había sido. Mi lugar. Ana habló. Pero lento. Como si probara las palabras por primera vez. ¿Cuáles exactamente? El aire cambió. La suegra la miró. Más seria ahora. El que te damos. Respuesta inmediata. Segura. El que aceptas. Silencio. Y entonces. Algo dentro de Ana. Encalló. No se rompió. Encalló. Como una pieza que por fin encuentra su lugar. Entiendo. Murmuró. Y eso. No era rendición. Era comprensión. La suegra sonrió otra vez. Más te vale. Se giró. Pero antes de salir. Se detuvo. Y una cosa más. Ana la miró. Esta noche vienen invitados. Pausa. Compórtate. Silencio. No quiero vergüenzas. La puerta se cerró. Otra vez. Ana se quedó sola. Pero ahora. No era la misma soledad. Era más densa. Más clara. Más peligrosa. Mi lugar. Repitió en voz baja. Miró sus manos. Los pequeños cortes. La piel marcada. Luego. Levantó la mirada hacia el reflejo en la ventana. Y por primera vez. No vio a la misma mujer. Algo había cambiado. Muy poco. Casi imperceptible. Pero suficiente. Porque en el fondo. Ya no estaba pensando en cómo soportar la noche. Estaba pensando. En cómo hacer que la recuerden. Para siempre. Parte 3. El quiebre. La casa nunca había estado tan silenciosa. Y al mismo tiempo. Tan cargada. Ana caminaba por el salón con pasos medidos. Cada movimiento calculado. Cada gesto contenido. La mesa ya estaba puesta. Perfecta. Impecable. Copas alineadas. Platos brillando. Cubiertos sin una sola mancha. Todo exactamente como su suegra quería. Pero eso. Nunca era suficiente. Eso está torcido. La voz apareció detrás de ella. Fría. Inmediata. Ana no se giró de inmediato. Solo miró el plato. No estaba torcido. Pero lo corrigió igual. Así, dijo en voz baja. Así debiste hacerlo desde el principio, respondió la suegra. Ana apretó la mandíbula. Los invitados llegarán en media hora, continuó la mujer. Espero que al menos no hagas el ridículo hoy. Silencio. No lo haré. Respuesta corta. Controlada. Pero dentro. Algo ya no encallaba. Más te vale, añadió la suegra. Porque hoy viene gente importante. Ana la miró. Importante. Más de lo que tú podrías entender. La frase. Otra vez. Esa forma de hablarle. Como si no valiera nada. Como si no existiera. Pero esta vez. No dolió igual. Esta vez. Se guardó. Marco ya está en camino, dijo la mujer. Y espero que no le des motivos para avergonzarse otra vez. Ana no respondió. Pero algo en su mirada.
Se endureció. Muy levemente. Lo suficiente para que su suegra lo notara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Te molesta algo? Silencio. No. Entonces baja la cabeza y sigue. La orden fue clara. Directa. Como siempre. Pero esta vez, Ana no bajó la cabeza. Solo la sostuvo. Un segundo más de lo habitual. Y eso fue suficiente. Porque el ambiente cambió. No me gusta esa actitud, dijo la suegra, acercándose. Estás olvidando de quién eres. Ana la miró fijamente. No. Pausa. Creo que empiezo a recordarlo. Silencio absoluto. La mujer entrecerró los ojos. Cuidado con lo que dices. Pero Ana ya no retrocedía igual. Solo estoy diciendo. Respiró hondo. Que tal vez no soy exactamente lo que creen. ¿Error? El instante en que lo dijo. Lo supo. Pero ya era tarde. Porque la expresión de su suegra cambió. Desapareció la burla. Desapareció el desprecio liguero. Y quedó algo más. Algo más oscuro. Ah, murmuró. Así que ahora tienes voz. Un paso más cerca. Interesante. Ana sintió la tensión recorrerle el cuerpo. Pero no se movió. No esta vez. No confundas esto, continuó la mujer. No eres fuerte. Silencio. Solo estás olvidando tu lugar. Las palabras. Otra vez. Pero ahora. Ya no la definían. Tal vez. Ana habló. Lento. Es hora de cambiarlo. El aire se congeló. Un segundo. Dos. Y entonces. La reacción. Rápida. Brutal. La mano de la suegra se levantó. Sin aviso. Sin duda. Y el golpe. No llegó. Porque en el último segundo. Ana lo vio venir. Y reaccionó. No para defenderse. Sino para sujetar la muñeca. Fuerte. El contacto. Detuvo el mundo. Ambas quedaron inmóviles. La mirada de la suegra. Llena de sorpresa. Porque eso nunca había pasado. Nunca. Suéltame, dijo. Pero Ana no lo hizo de inmediato. La sostuvo. Un segundo más. Y en ese segundo, algo se rompió. No en la piel. No en la casa. En la dinámica. En todo. Ana soltó la mano. Lento. No vuelva a intentarlo. La frase fue baja. Pero firme. Demasiado firme. Silencio absoluto. La suegra retrocedió un paso. No por miedo. Por incredulidad. No sabes lo que acabas de hacer. Murmuró. Ana la miró. Y esta vez. No había sumisión. Solo algo nuevo. Sí lo sé. Y lo peor. No era lo que había hecho. Era lo que acababa de empezar. Parte 4. El golpe. El silencio. No duró mucho. Nunca duraba. La suegra se quedó inmóvil unos segundos mirando su propia muñeca. Como si no entendiera lo que acababa de pasar. Como si su mente rechazara la realidad. Me tocaste. Murmuró finalmente. Ana no respondió. Pero tampoco retrocedió. Y eso fue suficiente. Porque en ese instante algo cambió en los ojos de la mujer. Ya no había sorpresa. Había furia. Una furia fría. Controlada. Más peligrosa que cualquier grito. Nadie dijo en voz baja, me toca así.
Ana sintió el peso de esas palabras. Pero no bajó la mirada. No esta vez. Te advertí, respondió. Error. Grave error. Porque esa frase terminó de romperlo todo. El sonido de pasos en el pasillo anunció algo más. Marco entró justo en ese momento. Miró a su madre, luego a Ana. Y en un segundo entendió que algo había pasado. ¿Qué ocurre?, preguntó. Silencio. La suegra no respondió de inmediato. Solo levantó la mirada. Y sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era teatral. Tu esposa, dijo con una calma extraña, acaba de cruzar un límite. Marco frunció el ceño. ¿Qué hizo? Ana abrió la boca. Pero no llegó a hablar. Porque la respuesta llegó primero. Me levantó la mano. El mundo se detuvo. Eso no es verdad, dijo Ana, firme. Pero ya era tarde. Porque Marco ya había tomado una decisión. Se giró hacia ella. Y la miró. Como nunca antes. No con indiferencia. Con desprecio. ¿En serio?, dijo. Ana sintió un nudo en el pecho. Intentó pegarme, respondió. Yo solo. ¿Tú solo qué?, interrumpió él. Silencio. ¿Ahora también atacas a mi madre? La acusación. Directa. Injusta. Pero firme. No es lo que pasó, insistió Ana. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Porque nadie estaba escuchando. La suegra dio un paso atrás. Como si estuviera herida. No pasa nada, hijo, murmuró. No quiero causar problemas. Perfecto. Calculado. Ana lo vio. Lo entendió. Pero no pudo detenerlo. No, dijo Marco. Esto no se queda así. Y entonces. Todo pasó demasiado rápido. Un movimiento. Un impulso. Y el golpe. Esta vez sí llegó. Directo. En la cara. El sonido fue seco. Real. Ana no lo vio venir. Su cabeza giró. El mundo se inclinó. Y por un segundo no hubo nada. Solo un zumbido. Le costó mantenerse de pie. Pero no cayó. No esta vez. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Pesado. Definitivo. Ana levantó lentamente la mirada. Sus ojos no tenían lágrimas. No tenían miedo. Tenían algo más. Algo que ninguno de los dos había visto antes. Marco dio un paso atrás. Solo uno. Casi imperceptible. Porque incluso él lo sintió. Te lo merecías, dijo, intentando mantener el control. Pero su voz ya no era tan segura. La suegra lo observaba. Satisfecha. Pero también alerta. Porque algo no encajaba. Ana no gritó. No lloró. No respondió. Solo llevó la mano a su rostro. Sintió el calor. El dolor. Y luego bajó la mano. Despacio. Miró la sangre. Una pequeña línea. Sobre sus dedos. Y entonces sonrió. Muy leve. Casi invisible. Pero suficiente. Porque ese gesto fue más aterrador que cualquier reacción. Está bien, dijo en voz baja. Silencio. Ya entendí. Marco frunció el ceño. ¿Qué cosa? Ana levantó la mirada. Y esta vez no había nada de la mujer que conocían. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? La frase cayó pesada.
muy pesada. Y por alguna razón, ninguno de los dos pudo responder. Porque en ese instante, aunque no lo supieran aún, acababan de cometer el peor error de sus vidas. Parte 5. La noche. La casa volvió a llenarse de ruido. Risas. Copas chocando. Voces fingidamente alegres. Todo exactamente como debía ser. Excepto una cosa. Anna. Porque aunque estaba ahí, no estaba. Se movía entre los invitados con una precisión casi mecánica. Sirviendo vino. Recogiendo platos. Asintiendo cuando alguien le hablaba. Perfecta. Invisible. Como siempre. Tu esposa hoy está más callada de lo normal, comentó una mujer riendo suavemente. Marco sonrió. Está cansada, respondió. No es fácil seguir el ritmo de esta casa. Risas. Ana escuchó. Por supuesto que escuchó. Pero no reaccionó. No como antes. Porque dentro. Algo ya no respondía igual. El dolor en su rostro seguía ahí. Ligero ardor. Un recordatorio constante. Pero no era lo que más pesaba. Era otra cosa. Algo más frío. Más claro. La comprensión. Ana. Trae más vino, ordenó la suegra desde la mesa principal. Sin mirarla. Como si hablara con un objeto. Sí. Respuesta automática. Pero mientras caminaba hacia la cocina. Sus ojos. Ya no eran los mismos. Cerró la puerta detrás de ella. Y por primera vez en toda la noche. Se permitió detenerse. Silencio. Miró su reflejo en el vidrio del armario. El golpe era visible ahora. Ligera inflamación. Un tono rollizo. Te lo merecías. Repitió en voz baja. Las palabras de él. Las palabras que antes la habrían roto. Pero ahora. No. Ahora solo. Se registraba. Como datos. Como evidencia. Ana apoyó las manos sobre la encimera. Respiró hondo. Una vez. Dos. Y entonces. Sonrió. Pero no era una sonrisa de dolor. Era otra cosa. Más peligrosa. Está bien. Murmuró. Así funciona esto. Se enderezó. Tomó la botella de vino. Pero antes de salir. Se detuvo. Sus ojos recorrieron la cocina. Cada rincón. Cada objeto. Como si la viera por primera vez. Como si evaluara. Posibilidades. Perfecto. Susurró. Y salió. La cena continuó. Risas. Conversaciones superficiales. Pero debajo de todo. Algo ya se estaba moviendo. Brindemos, dijo uno de los invitados. Por la familia. Todos levantaron sus copas. Ana también. Por la familia, repitió Marco. La suegra sonrió. Satisfecha. Todo bajo control. Siempre. Las copas chocaron. El sonido. Fue limpio. Claro. Perfecto. Ana llevó la copa a sus labios. Pero no bebió de inmediato. Miró el líquido. Oscuro. Profundo. Y entonces. Dio un pequeño sorbo. ¿Todo bien? Preguntó una invitada. Ana la miró. Y sonrió. Sí. Pausa. Todo está perfecto. Y por primera vez. Nadie sospechó que esas palabras no significaban lo mismo que antes. La noche avanzó. Uno a uno. Los invitados comenzaron a irse. Agradecimientos. Sonrisas. Puerta que se cierra.
Silencio. De nuevo. Pero esta vez no era el mismo silencio. Era más pesado. Más denso. Como antes de una tormenta. Recoge todo, ordenó la suegra sin mirarla. Yo estoy cansada. Marco no dijo nada. Se limitó a sentarse. Ana asintió. Claro. Pero no se movió de inmediato. Se quedó ahí. De pie. Mirándolos. Por unos segundos más de lo normal. ¿Qué miras? Preguntó Marco. Ana inclinó ligeramente la cabeza. Nada. Pausa. Solo memorizando. Silencio. ¿Memorizando qué? Ana sonrió otra vez. Todo. La respuesta. Fue ligera. Pero algo en ella. No lo era. Marco frunció el ceño. Estás rara. Ana no respondió. Se giró. Y empezó a recoger. Platos. Copas. Restos. Pero cada movimiento era distinto. Más lento. Más preciso. Más consciente. Como si cada segundo formara parte de algo más grande. Y en algún punto, sin que nadie lo notara, Ana dejó de ser la mujer que era esa mañana. Y se convirtió en alguien completamente diferente. Alguien que ya no iba a aguantar. Alguien que iba a hacer que esa noche fuera la última que olvidara. Parte 6. La decisión. La madrugada cayó sobre la casa como un peso. Todo estaba en silencio. Demasiado en silencio. Marco dormía. Profundamente. Sin preocupaciones. Como si nada hubiera pasado. La suegra también. En su habitación. Segura. Tranquila. Convencida de que todo seguía bajo control. Pero en la cocina. La luz seguía encendida. Ana no se había ido a dormir. Seguía ahí. De pie. Frente a la mesa limpia. Todo estaba en su lugar. Perfecto. Como si la noche nunca hubiera existido. Pero ella sí. Y dentro de ella, algo ya no encajaba con esa perfección. Miró el reloj. 03:17. Habían pasado horas. Horas en silencio. Sin moverse. Sin pensar. O tal vez pensando demasiado. Ya está. Susurró. No como duda. Como confirmación. Se sentó lentamente. Apoyó las manos sobre la mesa. Y por primera vez ordenó todo. No emociones. Datos. Hechos. Su mente ya no funcionaba como antes. Ahora analizaba. Golpe. Humillación. Testigos. Dinámica repetida. Pausa. Patrón claro. Levantó la mirada. Sus ojos ya no temblaban. Y patrón se rompe. Silencio. Se levantó. Caminó hacia el salón. Oscuro. Quieto. Observó todo. Cada objeto. Cada rincón. Como si lo estuviera viendo por última vez. O por primera vez. Todo tiene un punto débil. Murmuró. Y en ese momento recordó algo. Una conversación. Antigua. La voz de Marco. La casa está a mi nombre. Todo está a mi nombre. Tú aquí no tienes nada. Ana cerró los ojos. Esa frase. Antes la había destrozado. Ahora. Solo le di información. Nada. Repitió. Abrió los ojos. Y sonrió. Entonces no tengo nada que perder. El pensamiento. Fue limpio.
Frío. Perfecto. Se giró. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Escuchó. Respiración profunda. Marco dormía. Sin sospechar. Nunca sospechaba. Ana apoyó la mano en la puerta. No la abrió. No todavía. No. Susurró. No así. Porque no se trataba de impulso. Se trataba de control. De precisión. De hacer que doliera. No un segundo. Sino para siempre. Retiró la mano. Y siguió caminando. Hasta otra puerta. La habitación de su suegra. Se detuvo. Escuchó. Silencio. Respiración leve. Tranquila. Duermes tranquila. Murmuró. Después de todo. Pausa. Interesante. Sonrió. Pero no abrió esa puerta tampoco. Porque no era el momento. Aún no. Ana volvió a la cocina. Tomó su teléfono. Lo miró. Pantalla negra. Reflejo. Ella misma. Pero ya no era la misma. Desbloqueó. Buscó algo. Contactos. Un nombre. Dudó un segundo. Solo uno. Luego. Presionó. Llamando. El tono. Sonó en el silencio. Una vez. Dos. Y entonces. Contestaron. Sí. Ana no habló de inmediato. Solo respiró. Y luego. Dijo una sola frase. Necesito que empiece. Silencio al otro lado. ¿Estás segura? Ana miró la cocina. La casa. Todo. Y luego. Sus ojos se endurecieron. Sí. Pausa. Esta vez. Su voz. No tembló. Va en serio. La llamada terminó. Ana dejó el teléfono sobre la mesa. Silencio. Pero ahora. Ya no era vacío. Era inicio. Porque en ese momento. Sin que Marco. Ni su madre. Lo supieran. Ya no estaban viviendo su rutina. Estaban entrando. En algo que no iban a poder detener. Y lo peor. Ni siquiera imaginaban. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ana. Parte 7. El secreto. El amanecer llegó sin avisar. Como siempre. Silencioso. Indiferente. Pero dentro de la casa. Algo ya no era igual. Ana estaba despierta. Desde hacía horas. Sentada en la cocina. Con una taza de café intacta frente a ella. No la había tocado. No lo necesitaba. Su mente. Ya estaba completamente activa. Ordenando. Calculando. Conectando. El sonido de pasos rompió el silencio. Marco. Entró con el cabello desordenado. Somnoliento. Como si nada hubiera pasado. ¿Lo dormiste? Preguntó bostezando. Ana levantó la mirada. Lo observó. Por unos segundos. Como si lo estuviera viendo por primera vez. No mucho, respondió. Marco se sirvió café. Deberías aprender a relajarte, dijo. Todo te afecta demasiado. Silencio. Ana no respondió. Porque esa frase ya no tenía efecto. Antes la habría hecho sentir débil. Ahora solo confirmaba algo. Todo te afecta demasiado. No. Ahora ya no. Marco se sentó. Lo de anoche empezó. No exageres. Ana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Exagerar? Sí, dijo él, como si fuera obvio. Fue solo un momento.
Silencio. Un momento. Repitió ella. Claro. Su tono. Demasiado tranquilo. Marco no lo notó. Nunca notaba esas cosas. Mamá se puso nerviosa, continuó. Tú también reaccionaste mal. Ana lo miró fijamente. ¿Yo? Sí, respondió él. La agarraste. Silencio. La narrativa ya estaba definida. Perfectamente acomodada. Entiendo. Murmuró Ana. ¿Y eso? No era acuerdo. Era registro. Marco bebió su café. Relayado. Seguro. No quiero que esto se repita, añadió. No vuelvas a cruzar esa línea. Ana sonrió levemente. No te preocupes. Pausa. No va a volver a pasar. Marco asintió. Satisfecho. Porque entendió lo que quería entender. Su misión. Pero no era eso. Era algo completamente distinto. El sonido de la puerta del pasillo anunció la llegada de la suegra. Entró. Perfecta. Como si la noche anterior no hubiera existido. Buenos días, dijo, sin mirar a Ana. Marco sonrió. Buenos días, mamá. Se acercó. La besó en la mejilla. Rutina. Perfecta. ¿Dormiste bien? Preguntó él. Perfectamente, respondió ella. Mentira. Pero bien ejecutada. Sus ojos se desviaron hacia Ana. Un segundo. Suficiente. Para recordarle. Para marcar territorio. Ana sostuvo la mirada. Sin bajar la cabeza. Sin moverse. Y eso volvió a incomodar. ¿Qué pasa ahora? Preguntó la suegra. Otra vez esa cara. Ana negó suavemente. Nada. Pausa. Solo pensaba. Pensar no es lo tuyo, respondió la mujer seca. Marco soltó una pequeña risa. Automática. Y ese sonido fue suficiente. Porque algo dentro de Ana terminó de encallar. Tienes razón, dijo ella. Ambos la miraron. Sorprendidos. No es lo mío. Pausa. Pero estoy aprendiendo. Silencio. La suegra entrecerró los ojos. No me gusta ese tono. Ana sonrió. No es un tono. Pausa. Es una decisión. Marco dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué te pasa? Ana lo miró. Y por primera vez no vio a su marido. Vio una pieza. Parte de algo. Algo que ya entendía. Nada, respondió. Todo está bien. Silencio. Pero esa respuesta no tranquilizó a nadie. Porque había algo en su mirada. Algo que no estaba antes. Algo que no podían controlar. Algo que no entendían. Y lo peor era que mientras ellos intentaban mantener la normalidad, Ana ya estaba en otra etapa. Muy lejos de ahí. Porque la llamada de la noche anterior no había sido impulsiva. Había sido el inicio de algo que llevaba tiempo esperando. Algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Y cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde. Parte 8. La preparación. La casa parecía la misma. Los mismos muebles. Las mismas voces. La misma rutina. Pero eso era solo la superficie. Porque debajo todo estaba cambiando. Ana se movía por la casa como siempre. Cocinando. Limpiando. Ordenando. Perfecta. Invisible. Pero ahora, cada paso tenía intención. Cada gesto. Propósito.
Nada era automático. Todo estaba medido. Ana, revisa el armario, ordenó la suegra desde el salón. Quiero que todo esté en orden. Claro. Respuesta inmediata. Pero su mente ya estaba en otro lugar. Subió las escaleras. Lento. Sin prisa. Como siempre. Pero cuando llegó al dormitorio, cerró la puerta. Y el silencio cambió. Se acercó al armario. Lo abrió. Ropa perfectamente acomodada. Nada fuera de lugar. Pero Ana no estaba mirando la ropa. Miraba detrás. Más allá. Porque ya sabía dónde buscar. Metió la mano entre las prendas. Hasta el fondo. Y entonces lo encontró. Un pequeño compartimento. Oculto. Discreto. Invisible para cualquiera que no supiera que estaba ahí. Pero Ana sí sabía. Siempre lo había sabido. Solo. Nunca lo había usado. Hasta ahora. Lo abrió. Dentro. Documentos. Carpetas. Un sobre sellado. Y un teléfono. Distinto. Viejo. Pero funcional. Ana lo tomó. Lo observó unos segundos. Como si recordara. Como si conectara piezas. Así que no olvidé todo. Murmuró. Encendió el dispositivo. Pantalla negra. Luego luz. Código. Sus dedos. No dudaron. Lo introdujo. Correcto. El teléfono se desbloqueó. Una lista de mensajes apareció. Corta. Directa. Sin nombres. Solo números. Y uno. Destacado. El último. El de anoche. Ana lo abrió. Texto simple. Listo. Nada más. Pero era suficiente. Más que suficiente. Perfecto. Susurró. Guardó el teléfono. Tomó el sobre. Lo abrió. Dentro. Copias. Contratos. Firmas. Cuentas. Nombres. El nombre de Marco. El nombre de su madre. Y otros. Muchos otros. Ana recorrió los documentos. Lento. Analizando. Y entonces. Sonrió. Porque ahora. Todo tenía sentido. Así que esto es lo que protegían tanto. Pausa. Interesante. Guardó todo con cuidado. Exactamente como estaba. Cerró el compartimento. Dejó la ropa en su lugar. Nada fuera de orden. Nada sospechoso. Y salió. Bajó las escaleras. La suegra estaba en el salón. Mirando televisión. Como si no hubiera preocupaciones. ¿Ya terminaste? Preguntó sin mirarla. Sí. Respuesta tranquila. Bien, dijo la mujer. Al menos algo haces correctamente. Ana asintió. Pero esta vez. No fue sumisión. Fue confirmación. Porque ahora sabía algo. Que ellas no. Algo que lo cambiaba todo. Marco entró en ese momento. Apurado. Tengo que salir, dijo. Trabajo. La suegra asintió. Claro, hijo. Marco tomó las llaves. Pasó junto a Ana. Sin mirarla. Como siempre. Pero esta vez. Ana sí lo miró. Y lo estudió. Cada gesto. Cada movimiento. Como si ya supiera. Cómo iba a terminar. Que tengas buen día, dijo ella. Marco se detuvo un segundo. Sorprendido. No era habitual. Sí. Respondió.
Igualmente. Y salió. La puerta se cerró. Silencio. Ana miró hacia la ventana. El mundo seguía igual. Gente caminando. Autos pasando. Normalidad. Pero dentro de esa casa, la normalidad ya había terminado. Porque Ana ya no estaba reaccionando. Estaba preparando. Y cuando terminara, no habría forma de detener lo que venía. Parte 9. La ilusión. Todo cambió. Sin que nadie lo notara. La casa seguía igual. Rutina intacta. Voces normales. Pero Ana ya no era la misma. Ahora sonreía más. Hablaba más suave. Obedecía sin resistencia. Perfecta. Demasiado perfecta. Así me gusta, dijo la suegra esa misma mañana, observándola desde el salón. Parece que por fin estás aprendiendo. Ana bajó la mirada. Sí. Respuesta simple. Sin tensión. Sin desafío. Exactamente lo que querían ver. Marco también lo notó. Estás distinta, comentó mientras revisaba su teléfono. Más tranquila. Ana lo miró. Y sonrió. Creo que necesitaba entender algunas cosas. Marco asintió. Satisfecho. Porque en su cabeza eso significaba una sola cosa. Control recuperado. Error. Grave error. Porque lo que estaban viendo no era su misión. Era estrategia. Voy a salir un rato, dijo Ana. Necesito comprar algunas cosas. La suegra frunció el ceño. ¿Qué cosas? Ana no dudó. Para la casa. Pausa. Quiero que todo esté mejor. Silencio. La respuesta era perfecta. Bien, respondió la mujer finalmente. Pero no tardes. Ana asintió. Tomó su bolso. Y salió. La puerta se cerró. Y con ella. La máscara también. Su rostro cambió en el instante en que pisó la calle. La sonrisa desapareció. Los ojos se volvieron fríos, enfocados. Caminó sin mirar atrás. Rápido. Directo. Como si ya supiera exactamente a dónde iba. Porque lo sabía. Doblando la esquina. Sacó el teléfono. No el habitual. El otro. El que nadie conocía. Marcó. Una vez. Dos. Contestaron. Dime. Ana no perdió tiempo. Ya empezó. Silencio al otro lado. ¿Confirmado? Sí. Pausa. Tienen todo a su nombre. La respuesta fue inmediata. Perfecto. Ana siguió caminando. Quiero que se active hoy. Eso los va a destruir, respondieron. Ana se detuvo. Por primera vez. Miró al frente. Gente pasando. Vidas normales. Todo a lleno. Exacto. Su voz no tenía emoción. Solo certeza. ¿Y tú? Preguntaron. ¿Estás lista para lo que viene después? Ana no respondió de inmediato. Porque esa era la verdadera pregunta. No el plan. Las consecuencias. Pero sus ojos no dudaron. Sí. Pausa. Más que ellos. La llamada terminó. Ana guardó el teléfono. Y volvió a caminar. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Porque lo que acababa de activar no era una simple yugada. Era una caída. Y no iba a ser lenta. Iba a ser brutal. Dentro de la casa. Todo seguía igual. La suegra veía televisión. Marco trabajaba. Tranquilos.
seguros, convencidos de que todo estaba bajo control. Pero en ese mismo instante, sin que lo supiera, algo empezó a moverse. Cuentas, registros, procesos, todo conectado, todo listo. Y lo peor, ya no dependía de Ana. El mecanismo estaba en marcha. Y cuando se dieran cuenta, cuando entendieran, cuando intentaran reaccionar, ya sería demasiado tarde. Porque la mayor ilusión no era la paz en la casa. Era creer que Ana seguía siendo la misma. Y ese error les iba a costar absolutamente todo. Parte de el giro. El primer golpe. No fue visible. No hubo gritos. No hubo discusiones. Nada que advirtiera lo que estaba empezando. Pero ocurrió. Exactamente a las 11:42 de la mañana. Marco estaba en su oficina, sentado frente a su computadora. Concentrado. Seguro. Como siempre. Hasta que la pantalla cambió. Un mensaje. Acceso denegado. Frunció el ceño. ¿Qué? Intentó otra vez. Mismo resultado. No puede ser. Reinició el sistema. Esperó. Volvió a intentar. Nada. El acceso estaba bloqueado. Completamente. ¿Qué mierda? Tomó el teléfono. Marcó rápido. Sí. Respondieron. No puedo entrar al sistema, dijo. Algo pasó. Silencio. ¿Cómo que no puedes? No tengo acceso. Pausa. Eso es imposible. Pero no lo era. Porque en ese momento no era solo su acceso. Era todo. En otra parte de la ciudad. Un archivo se movía. Una firma. Se activaba. Un proceso legal. Comenzaba. Sin ruido. Sin aviso. Perfecto. Marco se levantó. Arreglen esto ya, ordenó. No tengo tiempo para errores. Pero su voz ya no sonaba tan firme. Porque en el fondo algo no encallaba. Demasiado repentino. Demasiado total. Mientras tanto, Ana caminaba por la calle. Tranquila. Sin prisa. Como si no tuviera nada que ver. Pero su teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrió. Primera fase completada. Ana no sonrió. Pero sus ojos cambiaron. Perfecto, murmuró. Y siguió caminando. Dentro de la casa. La suegra también recibió algo. Un sonido. Su teléfono. Frunció el ceño. No era común. Miró la pantalla. Y su expresión cambió. ¿Qué es esto? Un correo. Formal. Frío. Notificación de revisión de activos y movimientos financieros. El corazón le dio un pequeño salto. No. Abrió el mensaje. Leyó rápido. Demasiado rápido. Pero suficiente. No puede ser. Se levantó. De golpe. Buscó otro documento. Otro correo. Otro mensaje. Todo estaba cambiando. Datos. Números. Registros. Movimientos que ella no había autorizado. O al menos. Eso creía. Marco. Llamó. Pero él ya estaba ocupado. En su propia caída. Porque en ese momento. Otro mensaje llegó. A su teléfono. Lo abrió. Y lo que vio. Lo dejó completamente quieto. Cuentas congeladas. El aire. Desapareció.
No. Intentó acceder a otra cuenta. Luego otra. Nada. Todo bloqueado. Todo inaccesible. Esto es un error. Pero no lo era. Porque no era un fallo. Era un proceso. Y ya estaba en marcha. Ana llegó a una esquina. Se detuvo. Miró hacia arriba. El cielo. Claro. Tranquilo. Como si nada pasara. Pero ella sabía. Esto recién empieza. Susurró. Porque lo que acababa de activarse no era el final. Era solo el primer golpe. El más silencioso. El más peligroso. El que nadie ve venir. Y cuando Marco y su madre entendieran. Cuando conectaran todo. Cuando buscaran una explicación. Solo encontrarían una cosa. Ana. Pero ya no como la conocían. Sino como la persona que estaba destruyendo todo lo que tenían. Parte 11. El pánico. El silencio. Ya no era tranquilidad. Era amenaza. Marco miraba la pantalla del teléfono como si fuera a cambiar por sí sola. Pero el mensaje seguía ahí. Cuentas congeladas. Fijo. Inamovible. No, no, no. Sus dedos se movían rápido. Intentaba otra aplicación. Otro acceso. Otro banco. Nada. Todo igual. Bloqueado. El aire en la oficina se volvió pesado. Esto es imposible. Pero no lo era. Porque al mismo tiempo. En la casa. La situación era la misma. Esto es un error. Gritó la suegra, caminando de un lado a otro. Tiene que ser un error. Pero su voz no sonaba convencida. Porque cuanto más revisaba, más confirmaba lo mismo. Cuentas restringidas. Documentos en revisión. Movimientos bajo investigación. Todo. ¿Qué hiciste? Murmuró para sí misma. Pero no tenía respuesta. Porque nunca había perdido el control. Nunca. Hasta ahora. El teléfono volvió a sonar. Marco. ¿Qué está pasando? Siguió él en cuanto ella respondió. Eso mismo quiero saber yo, respondió la mujer. Todo está bloqueado. Silencio. También a mí. Pausa. Esto no es casualidad. Claro que no lo es, respondió ella. Pero nadie puede hacer esto sin motivo. Silencio. Y entonces. La idea apareció. Pequeña. Incómoda. Ana. La palabra quedó suspendida. ¿Qué? Preguntó Marco. ¿Dónde está? Silencio. Marco miró el reloj. Salió esta mañana. Pausa. ¿Por qué? La suegra no respondió de inmediato. Porque estaba pensando. Conectando. Está demasiado tranquila. Murmuró. ¿Qué quieres decir? Que algo no encaja. Silencio. Ella no reacciona así y continuó. No después de lo de anoche. Marco frunció el ceño. Estás exagerando. Pero incluso él no sonaba convencido. Porque algo en su cabeza también estaba encallando. La mirada de Ana. Esa calma. Esa frase. Todo está perfecto. No. Murmuró. No puede ser. Pero la duda. Ya estaba ahí. ¿Y cuándo aparece? No desaparece. Llámenla, ordenó la suegra. Marco ya lo estaba haciendo. Marcó. Una vez. Dos. Sonó. Pero nadie respondió. Contesta. Nada. Intentó otra vez. Mismo resultado. No responde. Silencio. Pesado.
Encuéntrala, dijo la mujer. Ahora. Voy para allá. La llamada terminó. Marco tomó sus cosas. Rápido. Sin orden. Por primera vez. Sin control. Porque ahora. Ya no era solo dinero. Era algo más. Algo personal. Mientras tanto, Ana estaba sentada en una cafetería. Tranquila. Observando a la gente pasar. Su teléfono vibró. Una llamada. Marco. La miró unos segundos. Y luego. Rechazó. Sin dudar. Otra llamada. La suegra. Misma respuesta. Rechazada. Silencio. Ana dejó el teléfono sobre la mesa. Tomó su café. Dio un pequeño sorbo. Y entonces. Sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era. Precisa. Controlada. Ahora sí. Susurró. Empiezan a entender. Porque el pánico. Ya había comenzado. Y eso. Era exactamente lo que quería. Porque cuando alguien entra en pánico. Comete errores. Y Ana. Ya estaba lista. Para aprovechar cada uno de ellos. Parte 12. La caída. El pánico no llegó de golpe. Se filtró. Lento. Como veneno. Marco conducía demasiado rápido. Saltándose semáforos. Ignorando todo. Su mente. No estaba en la carretera. Estaba en una sola cosa. Ana. No puede ser ella. Murmuró. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Esa calma. Esa mirada. Ese cambio. Maldita sea. Aceleró más. Mientras tanto. En la casa. La suegra ya no fingía control. Papeles sobre la mesa. Teléfono en la mano. Llamadas tras llamadas. Necesito una explicación ahora. Gritaba. Esto no es legal. Pero al otro lado. Las respuestas eran frías. Formales. Irrefutables. Procedimiento en curso. Revisión autorizada. Documentación válida. Cada palabra. Como un golpe. ¿Autorizada por quién? Silencio. ¿Por quién? Pero la respuesta. No llegó. Porque ya estaba dada. Solo que ella. Aún no la entendía. El sonido de la puerta la sobresaltó. Marco entró. Agitado. Fuera de sí. ¿Dónde está? Preguntó sin saludar. No lo sé, respondió ella. No contesta. Silencio. Se miraron. Por primera vez. Sin respuestas. Esto es cosa suya. Murmuró la mujer. No puede ser casualidad. Marco pasó la mano por su cabello. No tiene acceso a nada. ¿Estás seguro? La pregunta. Fue directa. Peligrosa. Porque sembró duda. Marco se quedó quieto. Pensando. Recordando. El armario. El dinero. Los documentos. No. Pero ya no sonaba convencido. Revisa todo, ordenó la suegra. Ahora. Subieron. Rápido. Directo al dormitorio. El armario. Marco lo abrió. Todo en orden. Ropa perfecta. Nada fuera de lugar. ¿Ves? Dijo él. Todo está igual. Pero la suegra no respondió. Se acercó. Miró más de cerca. Demasiado de cerca. Y entonces. Lo notó. Un detalle. Mínimo. Pero suficiente. Esto no estaba así. ¿Qué?
Ella apartó la ropa. Metió la mano. Y encontró el compartimento. Lo abrió. Vacío. El aire. Desapareció. No. Su voz. Tembló por primera vez. No, no, no. Marco se acercó. Miró dentro. Y lo entendió. Se lo llevó. Silencio. Pesado. Irreversible. ¿Cómo sabía? Murmuró él. Pero esa no era la pregunta correcta. La verdadera era otra. ¿Desde cuándo sabía? El teléfono de Marco vibró. Mensaje. Lo abrió. Y lo que vio. Lo dejó completamente inmóvil. Un documento adjunto. Oficial. Legal. Firmado. Autorizado. Y el nombre. Ana. No. La palabra salió sin aire. Esto no puede ser. Pero lo era. Porque no solo había tomado los documentos. Los había usado. Perfectamente. Con precisión. Con conocimiento. ¿Quién es ella? La pregunta quedó en el aire. Y por primera vez. Ambos sintieron algo que nunca habían sentido. Miedo real. Porque la mujer que creían conocer no existía. Y la que sí existía acababa de iniciar su caída. Y lo peor. Ya no había forma de detenerla. Parte 13. La verdad incompleta. El miedo. No llegó como un grito. Llegó como una certeza. Silenciosa. Pesada. Irrefutable. Marco seguía mirando el documento en su teléfono. El nombre. La firma. La autorización. Todo era real. Todo era legal. Y todo. Los estaba destruyendo. Esto no es posible. Repitió. Pero su voz ya no tenía fuerza. Porque lo estaba viendo. Negarlo no lo hacía desaparecer. La suegra caminaba de un lado a otro. Más rápido. Más desordenada. Como si el movimiento pudiera arreglar algo. No puede haber hecho esto sola, dijo. Es imposible. Silencio. ¿Quién la ayudó? Marco levantó la mirada. Y por primera vez. Esa pregunta le importó más que el dinero. Porque eso significaba algo peor. Plan. Tiempo. Preparación. Esto lleva tiempo. Murmuró. Mucho tiempo. La suegra se detuvo. ¿Cuánto? Silencio. Marco pensó. Recordó. Pequeños detalles. Cambios. Momentos que ignoró. Meses. Pausa. Tal vez más. El aire se volvió aún más pesado. ¿Y no te diste cuenta? Preguntó la mujer con un tono que ya no era solo preocupación. Era acusación. Marco no respondió. Porque no tenía respuesta. Porque la verdad era simple. Nunca la miró realmente. Nunca prestó atención. Nunca pensó que ella pudiera hacer algo así. Y ese error ahora les estaba costando todo. El teléfono de la suegra vibró. Otro mensaje. Lo abrió. Y su rostro se tensó. No. ¿Qué pasa? Ella le mostró la pantalla. Otra notificación. Otra acción legal. Otra restricción. Esto no se detiene. Marco sintió el pulso acelerarse. Está escalando. Y entonces lo entendió. No era un ataque simple. Era un desmantelamiento. Total. Tenemos que encontrarla, dijo. Ya. La suegra sintió. Pero en ese momento algo más ocurrió. Un sonido. La puerta
Ambos se quedaron inmóviles. Un segundo. 2. Y entonces. La puerta se abrió. Ana entró. Tranquila. Sin prisa. Como si nada pasara. Pero todo. Ya había pasado. Se quitó los zapatos. Dejó el bolso. Como siempre. Rutina perfecta. Pero el ambiente. Era otro. Pesado. Cargado. Expectante. Tenemos que hablar, dijo Marco. Ana levantó la mirada. Lo miró. Luego a su suegra. Y sonrió. Sí. Pausa. Creo que sí. Silencio. ¿Qué hiciste? Preguntó él directo. Ana inclinó ligeramente la cabeza. ¿A qué te refieres? No juegues, intervino la suegra. Sabemos lo de los documentos. Silencio. Y entonces. Ana dejó de fingir. La sonrisa cambió. Se volvió más fría. Más real. Ah. Pausa. Eso. El tono. No tenía culpa. No tenía miedo. Tenía control. ¿Cómo sabías? Preguntó Marco. Ana lo miró. Directo. Sin esquivar. Siempre lo supe. Silencio absoluto. ¿Qué? El compartimento. Pausa. Los documentos. Otra pausa. Las cuentas. Cada palabra. Como una caída. Pero nunca dijiste nada, murmuró él. Ana sonrió. Nunca preguntaste. El golpe fue directo. Sin defensa. ¿Desde cuándo? Preguntó la suegra. Ana la miró. Y esa vez. La respuesta. Fue peor que cualquier otra. Desde antes de entrar a esta casa. El mundo. Se detuvo. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondió ella. Silencio. Pesado. Irreversible. Porque en ese instante. Aunque aún no lo entendieran completamente. Una cosa quedó clara. No conocían a Ana. Nunca la conocieron. Y lo peor. La verdad que acababan de escuchar. No era completa. Era solo una parte. La más suave. La más soportable. Porque lo que venía después. Iba a ser mucho peor. Parte 14. La revelación. El aire en la casa. Se volvió irrespirable. Nadie se movía. Nadie hablaba. Porque lo que acababan de escuchar. No tenía lógica. Eso es imposible, dijo Marco finalmente. Nadie entra a una casa así sabiendo todo eso. Ana lo miró. Y negó despacio. No, nadie. Pausa. Yo sí. Silencio. La suegra dio un paso adelante. Sus ojos. Ya no tenían superioridad. Tenían desesperación. ¿Quién eres? La pregunta salió casi sin voz. Pero pesó más que todo lo anterior. Ana no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el salón. Se sentó. Tranquila. Dueña del espacio. Como si siempre hubiera sido suyo. Esa es la pregunta correcta, dijo finalmente. Marco apretó los puños. Deja de yugar. Ana lo miró. Y esa vez. No había ni una pizca de la mujer que él conocía. Nunca estuve yugando. Silencio. Ustedes sí. La frase. Golpeó más fuerte de lo que esperaba. Explica, ordenó la suegra. Ana inclinó ligeramente la cabeza. Como evaluando cuánto decir. Todo esto. Miró alrededor. No empezó ayer. Pausa. Ni hace meses. Otra pausa.
Empezó mucho antes de que yo llegara aquí. Marco frunció el ceño. No tiene sentido. Tiene más sentido del que te gustaría, respondió ella. Silencio. Tus negocios. La palabra quedó en el aire. Tus cuentas. Otra pausa. Tus movimientos. La suegra se tensó. No sabes de lo que hablas. Ana sonrió. ¿De verdad? Sacó su teléfono. El segundo. El que ellos no conocían. Lo colocó sobre la mesa. Deslizó la pantalla. Y giró el dispositivo hacia ellos. Documentos. Archivos. Registros. Todo ahí. Todo claro. Todo imposible de negar. Marco se acercó. Miró. Y su rostro se vació. Esto. No terminó la frase. No pudo. Porque lo entendió. Todo. No solo sabía. Murmuró. Tenía todo. La suegra tomó el teléfono. Sus manos temblaban. Esto es ilegal. Pero su voz ya no tenía fuerza. Porque sabía que no lo era. Todo estaba hecho. Correctamente. Legalmente. Perfectamente. ¿Por qué? Preguntó Marco. La pregunta era distinta ahora. No era rabia. Era miedo. Real. Ana lo miró. Y por primera vez hubo algo diferente en sus ojos. Algo más profundo. Algo personal. Porque ustedes creen. Pausa. Que las cosas no tienen consecuencias. Silencio. Que todo se puede ocultar. Otra pausa. Que nadie ve. La suegra retrocedió. Un paso. ¿Quién te envió? Ana negó. Esa es la mejor parte. Pausa. Nadie. Silencio. Entonces, ¿por qué? Marco dio un paso adelante. Desesperado. ¿Qué ganaste con esto? Ana lo miró. Directo. Y la respuesta fue lo más inquietante de todo. Aún no lo entiendes. Pausa. Esto no es por ganar. Silencio. Es por terminar. El significado. Tardó en asentarse. Pero cuando lo hizo, fue devastador. Porque eso implicaba una sola cosa. No iba a detenerse. No iba a negociar. No iba a retroceder. ¿Qué eres? Murmuró la suegra. Ana se levantó. Lento. Y dio un paso hacia ellos. Soy la consecuencia. Silencio absoluto. Y en ese instante, aunque aún quedaba una última parte, aunque aún faltaba el final, ambos lo sintieron. Lo inevitable. Porque lo que habían desatado ya no se podía detener. Y lo peor, ni siquiera era el final. Era solo la antesala de algo mucho más oscuro. Parte 15. El final. El silencio. Ya no era tensión. Era sentencia. Marco no podía moverse. La suegra tampoco. Ambos. Atrapados en algo que ya no entendían. Esto no puede terminar así, murmuró él. Pero su voz sonaba vacía. Porque en el fondo sabía que sí. Ana los observaba. Tranquila. Sin prisa. Como alguien que ya había visto el final. Antes de que empezara. Ya terminó, dijo. La frase cayó. Pesada. Definitiva. No respondió la suegra. Esto se arregla. Todo se arregla. Negación. Instinto. Pero inútil. No esta vez, dijo Ana. Silencio. No con lo que hicieron.
Marco dio un paso adelante. Desesperado. ¿Qué hicimos? Chilló. Dilo de una vez. Ana lo miró. Y por primera vez. No hubo calma. Hubo algo más. Algo oscuro. Algo que llevaba años contenido. ¿De verdad quieres saber? Silencio. Sí. Error. Porque esa respuesta abrió todo. Ana tomó aire. Lento. Controlado. Y habló. Hace años. Pausa. Una mujer trabajaba para ustedes. Silencio. La suegra frunció el ceño. No sé de qué hablas. Ana continuó. Limpieza. Cocina. Todo. Otra pausa. Invisible. La palabra. Golpeó el aire. Como yo. Marco sintió algo en el pecho. Un recuerdo. Lejano. Incómodo. Ella. Ana siguió. Descubrió cosas. Pausa. Movimientos. Dinero. Otra pausa. Decidió hablar. El silencio. Se volvió insoportable. Pero ustedes. Ana dio un paso más. La destruyeron primero. La suegra retrocedió. Eso no es cierto. Pero su voz ya no era firme. Porque algo en su memoria empezaba a despertar. La acusaron. La humillaron. La echaron. Cada palabra. Más pesada que la anterior. Nadie le creyó. Silencio. Nadie la ayudó. Marco respiró más rápido. Eso pasa todo el tiempo. Intentó justificarse. Intentó alejarlo. Pero Ana no lo permitió. Sí. Pausa. Hasta que dejó de pasar. Silencio absoluto. ¿Quién era? Preguntó la suegra. Ana la miró. Y por un instante pareció que todo ya había terminado. Como si esa fuera la respuesta final. Mi madre. El mundo. Se rompió. Silencio absoluto. Pero esta vez Ana no se giró de inmediato. No se fue. Se quedó. Observándolos. Disfrutando. No el dolor. La comprensión. Porque aún no lo habían entendido todo. Ella murió creyendo que nadie la escuchó. Pausa. Que nadie haría nada. Marco no podía moverse. La suegra tampoco. Se equivocó. Silencio. Y entonces Ana sonrió. Pero esta vez fue diferente. Más fría. Más peligrosa. Aunque. Pausa. No era la única. El aire. Desapareció. ¿Qué? Susurró Marco. Ana dio un paso atrás. Mi madre fue solo el inicio. Otro paso. Ustedes llevan años haciendo lo mismo. Silencio. A diferentes personas. La suegra negó lentamente. No. Pero ya no era negación. Era miedo puro. ¿Cuántas fueron? Continuó Ana. 3, 5, 10. Cada número. Como un disparo. Ni siquiera las recuerdan. Pausa. Pero yo sí. Marco sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué eres? Ana inclinó la cabeza. Y la respuesta. Fui el verdadero final. Soy la que vino por todas. Silencio. Y créeme. Se giró hacia la puerta. Esto no termina conmigo. La abrió. Empieza. La puerta se cerró. Y esta vez. El silencio no fue ruina. Fue advertencia.
Porque lo que Marco y su madre acababan de entender no era que Ana los destruyó. Era peor. Mucho peor. Que Ana. Solo fue la primera que volvió.